Buenas tardes. ¿Empezamos? Buenas tardes a todos. Saludar a los asistentes a este webinar que hemos denominado de Corporate Venturing o cómo establecen alianzas empresas y startups. Y también agradecer la presencia de los ponentes, que yo creo que hoy tenemos un cartel de lujo, ¿no? Tanto por las corporate, en este caso Hidrogea, representada por Andrés Martínez Gumbau, que es el gerente de Hidrogea Cartagena. Contamos también con Javier Sánchez Guerrero, que es el responsable de la aceleradora de PC Componentes, Startup Booster. Y de igual forma contamos también con dos startups significativas dentro del panorama de la región de Murcia, como es Entomo, representada por su CEO Diego Amores, y Stay My Way, por su CEO Faustino Fernández. Hoy vamos a hablar de dos tipos de empresas o dos perfiles de empresas aparentemente diferentes, ¿no? En cuanto a tamaño, incluso en cuanto a intereses comerciales, a actividad sectorial, pero que entre las que se establecen importantes sinergias, ¿no? Y se establecen importantes sinergias porque realmente el paradigma a la hora de innovar está cambiando radicalmente. Es decir, están pasando de innovar centradas solo en los recursos que tienen, en los recursos internos y en armar un hermetismo absoluto, a empezar a colaborar y aprovechar el talento externo, ¿no? Y eso es, en cierta forma, lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Es decir, cómo están consiguiendo esas sinergias a la hora de colaborar y fusionar intereses comunes. Este webinar está enmarcado dentro de las acciones que estamos haciendo dentro de Emprendedores 360, que es un programa abanderado por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, COEC, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, y donde el CEE de Cartagena también está colaborando. Realmente ese programa se vertebra a su vez en tres subprogramas. Uno de ellos es el Lanzadera 360, donde en cierta forma estamos ayudando a startups realmente a realizar su desembarco en el mundo online, en la venta online. Tenemos otro programa, en este caso, que es el Escalado 360, donde estamos acompañando a las startups a mejorar su escalabilidad en el sentido de potenciar su modelo de negocio, su gestión comercial, ¿no? Y tenemos una tercera pata, que es la de una red de inversores privados, que la hemos denominado E360 BAM, y donde estamos trabajando no solo para divulgar la cultura de la inversión en startups, sino también pues queremos, en definitiva, crear una plataforma que acerque intereses de las startups que buscan inversión con los intereses de inversores privados, ¿no? Tenemos ya cerca de 30 inversores potenciales interesados. Tenemos ya una bolsa de startups con las que hemos ido trabajando y que muestran un interés muy importante también por adquirir financiación. Y de hecho nuestra intención es en los próximos meses realizar lo que sería la primera ronda de inversión de la red. Recordar que a los asistentes de dicho webinar pueden ir realizando a través del chat las preguntas a medida que surja. Y sin más preámbulos, voy a dar ya la palabra, en primer lugar, a Andrés Martínez Gumbau, que nos va a contar qué es lo que las acciones que está haciendo Hidrogea dentro del marco de la innovación abierta. Estoy viendo que se ha ido la imagen de Andrés y el Hola. sonido. Vale, perfecto. Pues Andrés. ¿Me escucháis? Sí, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como bien dice, soy Andrés Martínez, yo soy el gerente de Hidrogea en Cartagena. Hidrogea, Gestión Integral de Agua de Murcia, es la empresa líder en la gestión de servicios básicos dirigidos a los ciudadanos de la región de Murcia, con más de 40 años de experiencia en la región, y pone a disposición la experiencia de todo un grupo internacional como es SUE. Somos una empresa líder en el sector medioambiental que gestionamos
Ahora, se te oye ahora. El sonido no va, Andrés. El sonido. ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale, perfecto. A ver si conseguimos salvar los problemas técnicos. Decía que Hidrogea es una empresa del sector medioambiental que gestiona todo el ciclo integral del agua. Distribución, transporte y distribución, drenaje, depuración y retorno al medio natural. Hoy Hidrogea está basado en la excelencia del servicio prestado a los clientes, hogares y empresas. Hidrogea, bueno, situarnos un poco, pertenece al grupo Suez. Suez en el mundo tiene más de 80.000 empleados. Gestionamos el abastecimiento a más de 92 millones de habitantes en todo el mundo y 5 millones de habitantes gestionamos el saneamiento. En la región de Murcia, Hidrogea abastece a 13 municipios y más de 1 millón de habitantes en la región de Murcia. Son más del 70% de la población. Por ejemplo, pues participando en algunas empresas mixtas, como puede ser Aguas de Jubilla, Aguas de Ciez, Murcia o la concesión, como puede ser la ciudad de Cartagena, Águilas, Sabanilla o Cejín, por poner algunos ejemplos. Nosotros desde Hidrogea en Cartagena hemos lanzado recientemente nuestro proyecto H2O Tinta Cartagena Sostenible. Podría estar hablando del proyecto, pero simplemente deciros que se basa en cuatro principales ejes. Uno es la transparencia y participación social, bueno, donde queremos contar con toda la participación posible de la sociedad cartagenera. El segundo es la accesibilidad universal. El agua es un derecho humano y desde Hidrogea siempre hemos apostado porque llegue a todo el mundo. Realmente en Hidrogea ya hace años que no se corta el suministro de agua a nadie que no pueda pagarla. El tercer punto es el medio ambiente y mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Recientemente hemos sido nominados como finalistas a unos premios de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, bueno, por un proyecto concreto que se hace en Cartagena, que es la colaboración con ANSE para desarrollar el cuidado de los recursos naturales y en este caso de la biodiversidad. Concretamente, pues hay un pato, se llama Malvasía cabeciblanca, que hemos conseguido que se reproduzca en las lagunas de Cabezo Beaza. Es una especie en peligro de extinción. Y ya tenemos el 15% de la población de toda España, la tenemos en Cartagena y estamos, la verdad, que muy contentos con esta iniciativa. E insisto, mañana, Día Mundial del Medio Ambiente, en principio estábamos convocados de Hidrogea en Madrid para recibir, bueno, o al menos estar en la final, a ver si podíamos recibir ese premio de manos de Su Majestad el Rey. Evidentemente el COVID todo lo ha parado, pero bueno, esperemos que se pueda retomar la actividad y conseguir ese premio, o al menos ya estar en la final, la verdad para nosotros ya es un éxito. Y el último eje, y por ello no menos importante, es el de la innovación. La innovación, si ya era importante antes del COVID-19, ahora yo creo que es básica y fundamental. Y bueno, de hecho que por eso actividades como esta y centros como el CEIP, pues realmente cogen más relevancia que nunca, que nunca han dejado de tenerla, pero yo creo que ahora es más visible quizá esta importancia. Y para ello, bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos una cátedra con la Universidad Politécnica de Cartagena, donde las personas que van estudiando allí van acabando sus estudios, pues pueden hacer prácticas con nosotros y desarrollar sus ideas, por una parte. Y por otra parte, que es la principal novedad que yo os quiero contar hoy, pues es nuestro centro de innovación, de transformación digital que nosotros llamamos, que vamos a abrir en breve ya. De hecho, no lo hemos abierto también por la situación de crisis y pandemia actual, pero la idea es abrirlo ya en Cartagena, en el centro de Cartagena, que se va a llamar Binapsis. Binapsis es la oferta de Hidrogea, como decía, de transformación digital para la gestión sostenible del agua y salud ambiental para la región de Murcia. Materializada en un centro tecnológico innovador, abierto a la ciudad y basado en la sostenibilidad y la transformación. En el que además de operar en tiempo real, ya lo podréis visitar, se muestra de forma transparente la tecnología disponible en Hidrogea y en todo el grupo de Suez y la gestión centralizada de los servicios y activos del ciclo integral del agua. Vale, como decía, ya se ubica en el centro de la ciudad de Cartagena, en la calle Jabonerías concretamente, favorece la accesibilidad del centro, acerca nuestro trabajo de sensibilización sobre el uso sostenible de los recursos al ciudadano y facilita además que el mismo pueda conocer en profundidad nuestra actividad y experiencia. Es un gran desconocido, ¿no? La gestión del agua en las ciudades.
Pero no queremos quedarnos ahí, sino queremos fomentar ahí iniciativas innovadoras, tecnologías, proyectos pilotos y colaborar con startups para empresas locales de Cartagena o de la región de Murcia. Porque Inasi está concebido con la idea de ser un espacio físico concurran esa colaboración y alianzas entre los diferentes agentes de la región. Bueno, como decía, yo os puedo comentar un caso de éxito que hemos tenido y que puede ser un ejemplo y pues no sé, para futuros emprendedores y que nos vayamos atrayendo el talento, ¿no? Por ejemplo, pues Grupo Suez y Hidrogea y Dinasis en la región de Murcia hemos optado por apoyar el sistema emprendedor y las startups, y para ello tenemos un programa que se llama Go Seeds. Lo podéis poner en Google y enseguida aparece, que es la apuesta de innovación y el apoyo al emprendimiento del Suez en España, concretamente en Hidrogea, en Dinasis, a través del cual se respalda el inicio de nuevas empresas, permite tener experiencias tecnológicas positivas como la que hemos tenido recientemente con una empresa llamada Nido. En el caso de Nido, ellos se dedican a la inspección submarina, robótica. Para nosotros, para Suez, es una necesidad para cubrir distintas aplicaciones en el mantenimiento de activos, gestión de activos, es decir, pues, no solo submarinos, sino, como obviamente dentro del sector medioambiental, pues todo lo que es inspección de grandes colectores, por ejemplo. Y dentro del sector submarino, Nido es una empresa de tecnología innovadora con sede en Murcia y que se dedica al desarrollo y fabricación de drones submarinos y tecnología retral. Y uno de sus desarrollos, el Sibiu Nano concretamente, ha sido adquirido y probado por Suez en la revisión de instalaciones de difícil acceso y que pueden poner en riesgo la integridad de las personas, también por temas de prevención de riesgo laboral. Y lo utilizamos en sitios tales como puertos, piscifactorías, presas, colectores de pluviales, emisaриos submarinos. Y la verdad que es un caso de éxito porque realmente, insisto, hemos podido contactar con esta empresa y desde el Grupo Suez pues, fomentarla y desarrollar su labor, que creo que es un poco el objetivo de esta jornada. Muy bien, pues gracias. Espero no haberos aburrido mucho y no, todo lo contrario. Lo que consideráis. Todo lo contrario. Bien, pues a continuación damos la palabra a Javier Sánchez Guerrero en representación de PC Componentes, en concreto de su aceleradora Startup Buster. Javier. Perfecto, gracias Carlos. Pues a ver, efectivamente, como dice Carlos, yo represento PC Componentes Startup Booster, que es una iniciativa que nace en paralelo a PC Componentes, que es uno de los principales e-commerce a nivel nacional, sobre todo especializado en la venta de productos electrónicos, ¿vale? Y es un poco, o va a colación del título de esta jornada, ¿no? De Corporate Venturing. Aquí básicamente es una iniciativa. Nosotros lanzamos un vehículo de inversión que se llama Aurorial. Podéis verlo en la web a quien le pueda llamar la atención o le interese. Lanzamos Aurorial hace unos 3 años y medio, cosas así. E inicialmente es un vehículo de inversión focalizado en etapas tempranas de startups y solemos invertir ahí tickets de entre 50 y 100.000 euros, ¿vale? El objetivo, como os digo, inicialmente era ser agnósticos en cuanto a modelo de negocio y también en cuanto a sector. Y normalmente por tamaño de ticket, pues terminábamos o hemos terminado invirtiendo con otros vehículos de inversión, por ejemplo, con Juan Roch, con su vehículo Angels Capital en Boutjam, con gente también de Bank Inter, ¿no? En el caso de Tripoli, con otros inversores conocidos de Barcelona en Sonríe, que es una aplicación de psicólogos online. Y luego también la última pues ha sido Cubo, que os contaré, que es una empresa dedicada a fulfillment y last mile para e-commerce, ¿vale? Que ahí hemos invertido también con otros grupos conocidos de inversión, como puede ser Successful Ventures o INNIC, ¿vale? Entonces, ahí, como os decía, venimos haciendo una actividad bastante generalista. Si veíamos un proyecto que nos interesaba, podíamos invertir en él. Y al final de 2019 decidimos dar una pequeña reorientación o poner foco, mejor dicho, en un poco la estrategia, ¿no? Y nos dimos cuenta de que el corporate venturing puede ser una forma interesante de 2 cosas. Uno, de fomentar la innovación de los corporates y luego también de captar talento o de ayudar a que otros proyectos se puedan integrar en la cadena de valor y puedan crecer de manera más rápida e incluso pues terminar siendo otra empresa grande, ¿no? que nace bajo el paraguas inicial de un corporate.
Entonces ahí lanzamos en diciembre PC Componentes Startup Booster, que es un programa de aceleración corporativa. ¿Vale? Ahí sí que nos focalizamos en identificar proyectos que puedan incidir directamente sobre la cadena de valor de PC Componentes, ¿vale? Y lo que hacemos para ello es definir como 6 retos, bueno, lo podéis ver en la web de psb.pccomponentes.com, que en líneas generales son productos y servicios, pagos, logística, marketing, soporte a clientes y luego también un cajón desastre que tenemos que es transformación digital. Entendiendo como tal proyectos que quizás no se correspondan como tal en uno de los anteriores grupos, pero oye, que fomenten la transformación digital de la empresa en algún ángulo, ¿no? o teniendo en cuenta algún ángulo. Ahí lo que pasó en la primera edición fue una edición bastante exitosa, vinieron proyectos de toda España, en concreto creo que fueron más de 50 proyectos los que aplicaron, y finalmente terminó con 2 ganadores, uno es Flaps y otro es Cubo, las 2 empresas en fase semilla y con equipos muy potentes y con una gran sinergia con el grupo de PC Componentes, como digo, y terminamos invirtiendo en Cubo, ¿vale? Que es que os he comentado que ya tenemos en portfolio de Aurovial. Entonces el objetivo ahí es un poco eso, identificar cómo poder mejorar determinadas áreas con startups que normalmente se caracterizan por tener esa agilidad y ese grado de innovación, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del Corporate Venturing, aunque luego también supongo que habrá debate en la mesa redonda, podemos identificar 2 tipos. Uno interno, que es cuando la propia compañía hace sus propios proyectos desde dentro, ¿vale? Y otro es externo, que es un poco lo que hacemos nosotros. Es decir, oye, identificamos estos retos y proyectos de fuera que puedan venir y ayudarnos a lo que decimos, ¿no? A co-crear un poco el futuro del retail o del e-commerce, ¿vale? Entonces, bueno, eso es el planteamiento que tenemos actualmente en cuanto a PSE, que es la parte corporativa. Y actualmente ya tenemos, bueno, el plazo para inscribirse en la segunda edición terminó justo el viernes pasado y estamos precisamente en fase de análisis para poder seleccionar los finalistas que serán anunciados previsiblemente el 12 de junio. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea es seguir sondeando todo el talento que pueda haber a nivel nacional y ver si podemos dentro de poco aumentar ese portfolio. Pues ahora a continuación vamos a pasar al otro bando, que sería el de las startups, y que nos cuenten también cómo han, o qué tipo de acciones han realizado y cómo lo han vivido, ¿no? En primer lugar, le doy el paso a Diego Amores, por la empresa en común. Diego, tu turno. Hola, me ha gustado eso de cómo lo hemos vivido. Está bien. Bueno, vaya por delante el agradecimiento a Carlos, a José Juan, al CEIC por organizar el evento. Trataré de ser breve. A ver, por un lado, primero nosotros en Toma Agroindustrial es una empresa que se dedica a comercializar modelos industriales de producción de insectos. La producción de insectos lo que nos permite es valorizar flujos de residuos. Es decir, utilizamos materia orgánica para alimentar a un insecto y posteriormente del insecto obtenemos compuestos de valor. Esa es la idea básica. La mayoría de la competencia trabaja construyendo factorías propias y nosotros lo que hemos hecho ha sido de alguna forma cambiar la idea o el modelo de negocio y nos hemos constituido como una empresa de servicios que comercializa esos modelos industriales para terceros. ¿De acuerdo? Es decir, yo no tengo una fábrica propia en Cedejín, sino que hablo con una empresa de la industria agroalimentaria, independientemente de donde esté, y allí es donde coloco la instalación. Es una forma distinta de verlo. Nosotros, la empresa está constituida de septiembre del 16, pero la realidad es que la actividad económica yo creo que tiene de final de diciembre del 17 aproximadamente. Y de alguna forma siempre me ha preocupado muchísimo el foco comercial. Siempre me ha inquietado mucho el ambiente que a veces te encuentras alrededor del emprendimiento, donde parece que hay que poner muchas energías en hacer rondas de inversión, que probablemente haya modelos de negocio que lo requieran, que necesitan ese empuje para poder seguir adelante, pero en mi caso creo que estaba más enfocado en una carrera de fondo. ¿Qué ocurre? Que si vas a una empresa
a decirle que crías moscas, la primera reacción no es de credulidad. La primera reacción es la de quiero verlo. Y hasta que no lo vea no me lo creo, porque esto que me cuentas está muy bien, pero la realidad es que necesito ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, mi obsesión ya no fue irme directo al cliente, sino buscar herramientas que me permitieran llegar al cliente final. Y entonces ahí se abren diferentes líneas. Una de ellas es la de participar en consorcios de programas de innovación. Por ejemplo, programas de investigación tipo H2020, consorcios de investigación en el que yo, junto a empresas con diferentes intereses, y yo participo como socio. Ya me estoy uniendo al cliente final a través de una innovación. Eso supone una inversión por parte de la empresa, pero una inversión que en el caso de los programas europeos va al 70% de subvención. Por tanto, estoy facilitando la entrada o el acercamiento a la tecnología. Luego, la siguiente opción fue buscar una asociación con una empresa que no solo me aportara capital económico, sino que también me aportara credibilidad ante el sector. Y ese fue el trabajo que hice con Capsa. Capsa Food, que como sabéis, bueno, su empresa o su marca estrella es Central Lechera Asturiana. De alguna forma lo que buscábamos con esta asociación era: voy a ponerte capital, pero también te doy credibilidad ante el sector agroalimentario, que sería el usuario final de la tecnología. No sé si me estoy explicando, ¿veis a lo que me refiero, verdad? Primero vamos a consorcios, después vamos a asociaciones que además de capital te aporten algo más. No es un inversor privado, es un inversor tecnológico o industrial. Y la tercera pata es ir directamente al cliente. Y eso es lo que hemos conseguido con el acuerdo que hemos firmado con Ferrovial, que se publicó hace poco en prensa, donde ya sí que vamos directamente al cliente final. Así que de alguna forma la relación con las empresas, nosotros como startup que decide aportar algo, una tecnología para la valorización o enmarcada en la economía circular, tiene diferentes ramas que tienen sus caminos concretos. Luego, obviamente, cuando hablas con grandes empresas, bueno, pues si hablas con innovación tienes que plantearlo de una forma, si hablas con la parte financiera de otra, si hablas con la parte técnica lo tienes que plantear de otra, y entonces resulta complejo, pero bueno, es un camino apasionante para seguir adelante. El siguiente paso es salir fuera de España y Portugal para llevar la tecnología a distintas localizaciones en el mundo. No sé si he podido hacer una fotografía general de cuál es la situación de la empresa y hacia dónde vamos. Algo así, Carlos. Muchas gracias, Diego. Pues a continuación paso la palabra a Faustino Fernández, que nos va a hablar de la experiencia que ha tenido Stay My Way. Faustino. Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, como dice, bueno, como ha dicho Diego, en primer lugar dar las gracias a Carlos y a todo el equipo del CEIF por pensar en nosotros para este webinar. Y bueno, nuestra aventura empezó básicamente en el 2014, a mediados de 2014. Yo estudié en la Politécnica de Cartagena, de Ingeniería Industrial, y bueno, cuando salí allí, pues como todo el mundo, a buscar trabajo, y bueno, surgió la idea de oye, ¿por qué no trasladar las llaves al teléfono móvil? Y al primer sitio que fuimos cuando buscamos ayuda, pues evidentemente fue a la Politécnica de Cartagena, y a través de su aceleradora, el Cloud Incubator, pues bueno, empezamos a dar allí los primeros pasos. A raíz de la formación de allí, desarrollar un minimísimo producto viable, conseguimos financiación de un vehículo murciano de inversión, prácticamente no, Business Angel, básicamente, a pesar de ser un vehículo de inversión, que es Spain Startup Factory. De ahí estuvimos con Carlos en el CI, que nos ayudaron a hacer nuestro primer modelo de negocio, a replantearlo todo. Y bueno, gracias un poco también a ese modelo de negocio, a posteriori entramos en Lanzadera, que es la lanzadera de Juan Roch, el dueño y fundador de Mercadona, donde estuvimos 11 meses, y una vez estando allí conseguimos levantar el interés de un vehículo de inversión americano,
que acabó invirtiendo en la compañía a cambio de que una parte de la inversión, o la mayoría de la inversión, se destinase a explotar o a intentar explotar el mercado americano. Y a partir de ese punto hemos ido relacionándonos con diferentes Venture Capital, siempre para seguir manteniendo la viabilidad de la compañía, porque al final una empresa de base tecnológica como es Lockup, bueno, ahora somos Stay My Way, necesita un tiempo mínimo para poder desarrollar un mínimo producto viable, desarrollar un plan de negocio y, bueno, y poder explotarlo comercialmente. Esa explotación comercial empezó hace 2 años, pero aún así, al final hemos seguido necesitando inversión porque al final, si quieres escalar la compañía, pues necesitas ese extra de gasolina que te permita, oye, poder escalarla y mucho más si quieres ir a un proyecto que no solo se quede en el ámbito nacional. Con lo cual, a día de hoy hemos levantado inversión por valor de 1.900.000 y pico mil euros, no llega a 2 millones de euros. Y evidentemente seguimos preparando una potencial ronda, una serie ahora para hacer todas las cosas que queremos hacer, pues para eso necesitamos ese plus de gasolina que ahora mismo la caja de la compañía no tiene. Y al final, cuando entras en la dinámica de trabajar con inversores y de escalar la compañía, o tienes que estar continuamente jugando al todo o nada, porque al final, oye, un inversor cuando invierte en una compañía es para obtener una rentabilidad, un multiplicador, el que sea, pero al final hay que intentar escalarla y ver la compañía de otra forma, menos tradicional y más con el potencial que puede tener si realmente se le inyectan los recursos que puede tener. Y bueno, actualmente estamos operando aquí en Europa y en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. Muy bien, gracias, Faustino. Os quería hacer una primera pregunta a todos, que sería, ¿cuál creéis, desde vuestro punto de vista y de vuestro perfil, sea corporate o startup, cuál creéis que pueden ser las barreras para que se establezcan este tipo de alianzas? Y por otro lado, ¿qué beneficios, qué ventajas os ha otorgado el realizar una política, unas acciones de este tipo? Y le doy primero la palabra a Andrés y vais contestando en el mismo orden cronológico. Gracias. Bueno, pues yo creo que la principal barrera, pues un poco de las empresas como Hidrogea, ¿no? Son grandes multinacionales, pues es conocer realmente que existen estos emprendedores. Es decir, nosotros te metes en el día a día, en el trabajo diario que a todos nos come. Y esta situación del COVID ha venido a agravar esa situación, ¿no? De teletrabajo. Yo creo que estamos echando más horas incluso que antes y no tienes tiempo de parar un poco y ver cosas que a veces te ofrecen o a veces te están enseñando y desde nuestra perspectiva nos cuesta ver. De hecho, quizás ese es uno de los motivos por los que lanzamos este centro de innovación, porque queremos crear un punto de encuentro que sea físico, aunque ahora hay que crear puntos de encuentro más digitales, ¿no? Quizás con esta propia reunión, pero al final también somos personas que nos gusta vernos en 3 dimensiones, como digo yo, y bueno, pues ese desconocimiento no sé si timidez por parte a veces de los propios emprendedores de no llegar a más allá, pues es la principal, en mi opinión, la principal traba que tenemos que ahora superar, porque además esta pandemia nos ha puesto a todos, sí era importante, como decía antes, ahora lo es mucho más y bueno, creo que trabajando conjuntamente y con medios de comunicación tan potentes como los que tenemos ahora, por ejemplo, pues esta propia webinar, no sé si hay 40 o 50 personas conectadas ahora mismo, todos podemos tener un punto de encuentro y a partir de ahí pues se pueden desarrollar, porque realmente hay necesidades que cubrir, hay formas de hacer las cosas mucho más innovadoras y necesarias que como tradicionalmente se han hecho en el sector medioambiental, el sector del agua. Ya estamos en ese camino en los últimos años, pero seguimos. Yo soy muy crítico internamente en la compañía porque hay cosas que seguimos haciendo como hace 20 años y todo esto es lo que tenemos que ir cambiando. Pues, Javier. Sí. A ver, yo creo, bueno, si comparamos un poco, por hablar en términos generales, ¿no?
ecosistemas mucho más desarrollados, como puede ser Estados Unidos, ¿no? Que para mí es un poco el referente, se puede ver como allí la cultura corporate o el corporate venturing está mucho más desarrollado, ¿no? Y eso al final se traduce en que los grandes corporates entienden el valor añadido que puede dar una startup, ¿vale? Los beneficios que les puede generar ese matching con startups, ya sea a través de una inversión a modo venture capital o incluso mediante adquisiciones, ¿vale? Y también considero que eso en el fondo es decir, es directamente proporcional a los exits. Al final hay que tener en cuenta que los exits pueden provenir de bien que te compre un competidor, pero también otra posible vía de exit puede ser incluso que un gran corporate pues te termine adquiriendo. Y eso, de alguna manera, retroalimenta la inversión y termina efectivamente, ¿no? en que el ecosistema se anima, luego también se generan más venture capital y eso es un poco el principal beneficio que yo creo que puede aportar el corporate venturing al ecosistema startup, ¿vale? Inconvenientes que yo veo en España, en contraposición a lo que a lo mejor ocurre en Estados Unidos. Yo creo que sin duda estamos avanzando. En los últimos años, por ejemplo, han nacido bastantes corporate o vehículos de inversión de corporate, ¿vale? Y eso, en el fondo, se va a traducir también en que dentro de unos años vamos a asistir incluso a posibles M&A, ¿no? O posibles adquisiciones por parte de este tipo de figuras. Y bueno, se podría nombrar algunos como Repsol, Red Eléctrica, que acaba de construir su vehículo, Lanzadera con sus líneas que tiene en la línea corporate, que trabaja con Mercadona, Volkswagen, PlayStation, etcétera. Luego Telefónica con Guaira, GoHub, que pertenece a Global Omnium, Innocel. Claro, esto hace 4 años no existía y eso de alguna manera nos está diciendo que hay recorrido por ahí. Entonces quizás el principal inconveniente que veo yo quizás es la falta de información o la falta de profesionalización que tienen algunos corporates o el miedo a no entender a qué se vende. Y yo creo que con el paso del tiempo eso se va a mejorar. De acuerdo. ¿Diego? Sí, no, es que estaba pensando. Fíjate que al final, por ejemplo, en nuestro caso, que es que trabajamos en el ámbito de la economía circular, ¿vale? Que es algo así como muy... que nadie lo aterriza del todo. Hace poco me dijeron que en economía circular se dice mucho, pero se hace poco. Entonces, yo creo que en nuestro caso hay barreras legislativas, por ejemplo. Hay barreras legislativas que a las grandes empresas les preocupan porque si bien es cierto que hay programas de economía circular, luego cuando vas a aplicarlo a la realidad te encuentras con que hay ciertas limitaciones legislativas, por ejemplo, utilizar residuos para poder obtener productos que puedan entrar en cadena alimentaria, por ejemplo. Y luego yo siempre he entendido esto como que las barreras se las pone uno. Quiero decir, al final todo depende de lo flexible que quieras llegar a ser en tu relación con la gran empresa. Una barrera importante es que funcione la tecnología y que la puedas escalar, obviamente. Así que lo primero que hay que hacer es tener una tecnología que sea escalable para ofrecer a las empresas. Pero la flexibilidad que tú ofrezcas a las empresas es una barrera importante. Si te acercas a la gran empresa pensando que lo que tú tienes es lo único válido y que es o todo o nada, vas mal, principalmente porque en la relación con la gran empresa probablemente tu modelo de negocio evolucione y avance en un proceso de aprendizaje continuo. Y en cuanto a ventajas, pues fíjate, al final yo siempre he creído que la principal ventaja de trabajar con grandes empresas es la credibilidad ante futuros clientes. Hablo desde el punto de vista de entorno agroindustrial de tener una tecnología novedosa. Al final, una nota de prensa hace que se abran nuevos caminos de colaboración con otras empresas y obviamente en ese caso yo personalmente a Capsa tengo que agradecerle que diera ese paso y que decidiera invertir en Entomo por un criterio puramente de actitud hacia el desarrollo de nuevas líneas de negocio relacionadas con la economía circular, básicamente.
acuerdo. ¿Faustino? Sí, bueno, a ver, yo creo que las ventajas de trabajar con una empresa grande son evidentes, las que ya se han comentado. Puede tener una referencia grande, darte visibilidad, facturación elevada y contenida en el tiempo, un potencial exit, como ha dicho Javier, aunque bueno, también tiene su problemática tener un socio industrial tan potente, porque bueno, puede condicionar el exit potencial de la compañía por otros potenciales compradores. Todas esas ventajas están ahí, pero esas ventajas llegan después de un largo periodo de tiempo. Y lo único que no tienen las startups es tiempo. Es decir, trabajar con un corporate grande, con una empresa grande, es muy tentador para cualquier startup, porque es cegador poder acercarte y que te hagan caso y ver que puedes entrar en sus engranajes. Pero una empresa grande es como una rueda gigante, es decir, da igual que la empujes, que intentes pararla, va a seguir su velocidad y en esa velocidad te puede matar. Porque Las inercias. la velocidad de un corporate, de un proyecto, puede estar hablando de años, se lo plantean en términos de años. Y una startup se plantea los proyectos en términos, si no de meses, prácticamente de semanas, porque tiene esa agilidad también. Entonces es muy peligroso porque apostarlo toda esa carta o apostar muy fuerte por un corporate te puede matar, pero la única posibilidad de éxito de trabajar con un corporate, yo creo que viene del lado del corporate, que tenga muy claro el compromiso que adquiera al empezar a trabajar con una startup, de trabajar con quién trabaja y qué va a necesitar para que esa alianza llegue a buen puerto. Si no está condenada al fracaso desde el minuto cero, porque una startup no puede estar esperando 18 meses a lanzar un piloto, es inviable, somos los polos opuestos. Ahora, si hay un compromiso por parte del corporate de intentar al menos trabajar en el mismo timing, las ventajas son no solo las que hemos comentado, sino muchísimas más en el corto plazo. Pero hay un riesgo muy grande porque son los dos extremos. Sí. Bien. Y Diego. Dale, Javier, dale. Perdona. Hay una cosa que ha dicho Faustino que lleva toda la razón, ¿no? Y hay que tener en cuenta, que es que si de verdad una empresa entiende el concepto de corporate venturing, ¿vale? Hay dos tipos, digamos, ¿no? Yo veo dos tipos. Uno, que es a lo mejor nosotros, ¿no? Que nos metemos en fases iniciales. Claro, en ese momento, si estamos hablando de después pensar en que esa startup va a necesitar más ronda de financiación, es muy importante que se respeten los patrones de dilución, porque si no ya entraríamos en el terreno de private equity, en el supuesto, os voy a poner un ejemplo, de que una empresa diga, oye, me quedo el 50% de tu compañía, ¿no? Al inicio, o el 40%. Entonces, yo creo que es bueno diferenciar el corporate venturing que se oriente hacia el perfil de, oye, entro en un proyecto en una fase inicial, respeto los patrones de dilución y me dedico a apoyar, ¿vale? Y también el plano del private equity, porque digamos que a nivel conceptual serían terrenos totalmente distintos. Bien. Sí. Preguntan si realmente para la startup hay un riesgo de que la corporate le llegue a controlar en exceso. Y, Gira, ¿cómo es vuestra experiencia? Yo, por ejemplo, en nuestro caso ha sido todo lo contrario. Capsa hizo una inversión y entendió que la inversión... Es que estaba pensando en lo que decía Faustino y me he quedado pensando en que me he identificado mucho con el tema de las inercias y la gran rueda, ¿sabes? Entonces, estaba pensando en eso, que no hay mejor forma de explicarlo, que a veces estresan bastante porque es como, venga, vamos, pero obviamente no puedes entrar ahí. En el caso de la pregunta, por mi parte, no. En nuestro caso no ha habido un control en exceso, no sé en el resto de casos, supongo que depende del volumen de la inversión, pero en nuestro caso lo que ha ocurrido y lo que yo identifico más o menos es que la empresa tiene ya, cuando yo entro, o sea, cuando Capsa entra en Entomo, ellos no tienen un departamento específico enfocado a la inversión en startups, eso lo han creado después, que ya sí que empieza a hacer más control, pero inicialmente no. El camino fue distinto. Yo ahora ya trabajo con un responsable de un departamento de inversión
pero al principio iba directamente al CEO de Central Lechera Asturiana, era con quien trabajábamos. Y cuando hablaba Faustino, estaba pensando que uno de los problemas que existen con trabajar o ir con todas las cartas a una sola gran empresa es cómo reacciona la competencia a la hora de utilizar tu servicio o tu producto, porque al final, de alguna forma, lo están vetando o lo están tapando. Entonces, bueno, eso es complejo también porque hay que ver cómo se estructura. Al final, imagínate que cuando entra Capsa dice, vale, yo te invierto, pero no vas a trabajar con ninguna empresa agro. Oye, no, es que empresas agro son nuestros clientes. Claro. Si quieres que esto crezca, déjame trabajar con ellos. No sé si veis a lo que me refiero. Yo quizá, si me permitís, bueno, por romper una lanza a favor de las grandes empresas, que efectivamente somos como ruedas grandes, que cuesta ponerlas en marcha, pero bueno, obviamente también tenemos detrás una posibilidad importante de proyección, ¿no? para animar a startups, porque aquellas innovaciones que vayan dando lugar a mejoras importantes, pues por ejemplo de Hidrogea en el grupo Suez, como os decía antes, estamos en todo el mundo y evidentemente la proyección y se puede multiplicar realmente por mucho el uso o no sé, la innovación que se vaya implantando en cada momento y claro, sí es cierto, por eso mismo a veces cuesta mucho, ¿no? Entiendo entrar y parece que se desespera, ¿no? O puede llegar a desesperar, pero realmente en caso de que se consigan buenos resultados, la proyección posterior y se multiplica por un número muy grande y eso es importante también. Sí, bueno, a ver, a nivel de control, de eso sabe Javier más que nadie, todo eso se regula a través de pacto de socios o si fuese una potencial inversión o a través del contrato que se firma con el corporate. Pero sí es cierto que hay un riesgo de, oye, al final, como dice Andrés, oye, trabajas con una empresa grande que te puede hacer escalar muy rápido, que tiene un know-how probablemente muy superior al que tú tienes, pero al final, y que te puede aportar mucho, y eso puede hacer que muchas veces la startup pueda entrar en dudas y pueda ver influenciada por lo que ofrece o por lo que intenta o puede intentar querer una empresa grande. Pero al final el que tiene el pulso de su producto y del mercado que se dirige es la startup. Entonces, bueno, ahí yo entiendo que aunque pueda ser difícil, hay que intentar mantener siempre el mismo rumbo. Y por eso mismo, porque al final el que sabe a qué público se dirige, lo que necesita su público y cuál es su producto y lo que puede ofrecer es el emprendedor o la startup. Y bueno, compaginar esa doble estrategia puede ser peligrosa aunque las dos sean acertadas. Yo me acuerdo que estuve en Lanzadera que Juanro repetía mucho dos cosas. Una, que él había podido hacer muchas cosas porque él tenía la mayoría de la compañía y que cosas que él no podía explicar, pero tenía claro las pudo hacer porque podía, porque tenía la fuerza para hacerlas. Y luego que muchas veces es mejor una estrategia mala que dos buenas. Entonces, bueno, en ese equilibrio creo que es donde debe encontrarse siempre, oye, intentando mantener la visión de la compañía y por el otro lado el equilibrio que te puede, o sea, el potencial que te puede dar un gran corporate. Ajá. Yo, ahí por añadir algo, a modo de consejo, yo diría a las empresas que valoren trabajar con un corporate, lo primero que vean, que lo estudien muy bien, ¿vale? Y lo segundo, de manera ideal, sería si dentro de ese corporate hay un departamento que se llame innovación o que sea una aceleradora corporativa o lo que sea, pero que sí puedan, que sí tengan totalmente claros los objetivos, ¿vale? Porque claro, son dos tipos de entrada. Uno a un corporate que a lo mejor no tiene una organización definida, ¿vale? Con lo cual tiene que mover muchas palancas internamente que a su vez quizás tampoco estén del todo coordinadas hasta ese momento. Y luego otro tipo de iniciativas que efectivamente hayan identificado cómo tocar esas palancas y tengan muy claro qué es lo que buscan, ¿vale? Entonces ahí yo creo que está un poco la clave también, ¿no? Si voy a valorar trabajar con un corporate, pues que lo primero que vea si tiene sentido. Porque ¿cómo aconsejáis o cuál sería la mejor forma de una startup para poder lograr acceder a una
en una corporate. Es decir, o cómo lo habéis hecho las startups y cómo las corporate aconsejan para realizar ese cambio, ¿no? Que me imagino que no es fácil llegar a la persona clave o a la persona que te puede realmente favorecer. Hombre, Dale, Diego, dale. No, dale, Faustino, que has empezado, dale. Yo creo que hay muchas empresas grandes que pueden parecer súper interesantes y súper tentadoras, pero al final yo creo que hay un gran ecosistema de aceleradoras que hacen un filtro previo a esos corporates y se encargan, bueno, de ser de ese canal conductor y de comunicación entre el corporate que entienda qué es lo que supone trabajar con una startup y también que le explique a la startup, oye, qué ventajas y qué inconvenientes tiene empezar a trabajar con un corporate. Entonces, bueno, ahí la cantidad de aceleradoras que hay, desde, no sé, Lanzadera, bueno, ahí Javier conoce muchas más, han hecho ya ese trabajo de filtraje y de formación en ambos lados que te permite no tener que perder el tiempo al principio en intentar, no sé, ver si el pozo está dispuesto a trabajar con una startup que aparte en ese proceso de filtrado de búsqueda probablemente haya gastado o dinamitado la mitad de la caja, con lo cual una startup que no tiene tiempo tiene que ir a caladeros donde estén ya contrastados y para eso las aceleradoras ya tienen todo ese trabajo y te dan todo ese trabajo por adelantado. Y hay muchas muy buenas y con unas proyecciones y unas posibilidades infinitas. Sí, el tema aceleradora, por ejemplo, es muy interesante. Las hay de muchos tipos y con muchos objetivos distintos, y entonces quizás lo que haya que hacer es buscar a cuál interesa ir en función de los resultados que esperas encontrar. Yo en mi caso, por ejemplo, en el caso de CAPSA fue por un consultor intermediario que manifestó que el grupo quería conocer la empresa por el área donde trabajaba y porque le interesaba, y el primer contacto fue durante un desayuno de 45 minutos, diría que menos, de 30 minutos o 35 minutos en Asturias. Así que yo me fui una tarde, dormí en un hotel, por la mañana media hora de reunión en un desayuno y vuelta para Murcia. Ese fue el primer contacto con el CEO de CAPSA. A partir de ahí, pues un trabajo de paciencia y constancia. No te queda otra. Ahora bien, si no lo identificas quiero decir, pon energía en tratar de identificar la viabilidad del proyecto, porque si no es viable, lo mejor es que te retires cuanto antes y vayas a otra cosa, porque si no estás gastando tiempo, recursos innecesariamente. Sí, yo ahí coincido con lo que decís, ¿no? La segmentación, segmentar muy bien con quién voy a hablar y sobre todo si tengo un proyecto que lo pueda explicar muy rápido y de forma muy concisa y que quede todo súper claro, ¿no? Entonces ahí entra un poco lo que también decía Faustino, y es que si hay por medio del corporate, ¿no? De esa organización, personas que entiendan de startups y que entiendan de las necesidades del corporate, pues a lo mejor hacen de traductor, por así decirlo, ¿no? Entonces se facilita ese matching y se termina, al menos estudiando la viabilidad de realizar ese tipo de colaboraciones, inversiones o lo que derive. En el caso de Ferrovial, por ejemplo, fue porque había alguien que era casi igual de emprendedor que nosotros. Quiero decir, había alguien dentro de Ferrovial, una persona en concreto, que manifestó el interés y que es el que te hace de palanca dentro para ir moviéndolo, como dice Javier. Hay alguien que identifica que merece la pena seguir hacia adelante con eso cuando no hay un departamento concreto, ya os digo, como comentabais. Si la empresa ya tiene un departamento de aceleración o de identificación de startup, todo se facilita mucho, claro. Y en el caso de Hidrogea, es decir, Andrés, ¿cómo es posible contactar una startup? ¿Qué camino seguiría o cuál sería el idóneo? Bien, pues a través de la página GoSeeds que he comentado anteriormente, que este es a nivel SUEZ, a todo el mundo. Y bueno, y ya a nivel local, pues en Cartagena, pues tan pronto podamos abrir Dynapsis y ese centro tecnológico de innovación. Ahora comentaba brevemente con el compañero Manuel Antón de la Jóvenes Empresarios, pues que queremos que vayan a conocerlo y bueno, pues a partir de ahí pues,
y hoy día, pues para emprendedores es muy fácil la página web de Hidrogea, entrar y poder contactar con nosotros y ofrecernos, claro, nosotros sí, claro, aclarar que estamos abiertos a todo tipo de innovación, pero al final somos una empresa del sector medioambiental y lo que queremos es fomentar ese tipo de iniciativas. E insisto, una vez que inauguremos el centro de INAPSIS en Cartagena, pues podré, bueno, estar abierto a toda la ciudadanía y esperamos que sean muchos los emprendedores que quieran contactar con nosotros y intentar mover esa rueda, que será costosa porque es grande, pero intentar entre todos lanzarla y dar soporte. Y la verdad, y pensar a mí me gusta pensar en el servicio de agua del siglo XXI y no del siglo XX y tenemos que apoyar entre todos porque realmente, fijaros que ahora estamos pasando una pandemia donde la principal medida para prevenir el contagio, aparte del distanciamiento social, era el lavado de manos, ¿no? Y realmente es costoso para nosotros, ha sido complicado, ¿no? Hemos tenido que diseñar un plan de contingencia complejo para poder garantizar el abastecimiento y nos hemos apoyado principalmente en la digitalización, en el proceso de digitalización que ya teníamos en marcha y bueno, y ahí hay un campo para temas de, no sé, telelectura y ese tipo de iniciativas que elementos innovadores seguro que son bienvenidos y animamos a todo, pues a todo el tejido industrial de Cartagena y de la región de Murcia a que sepan que existimos y pues, también a través del SEIC, evidentemente, pero que podamos contar con ellos. Bien, hay algunas cuestiones que está realizando el público asistente donde un poco se puede extraer que algunas startups pues a lo mejor no dan el paso a colaborar o a dar el paso al corporate por cierto temor a ser finalmente absorbidas, compradas o incluso por que en un momento determinado pues, se le pueda robar su secreto industrial, etcétera. Realmente, ¿qué podrías decir al respecto? Incluso, ¿en dónde se siente más cómoda dentro del corporate la gran empresa? ¿Al final adquiriendo la empresa o meramente colaborando? ¿Cómo creéis? Bueno, yo creo que en el caso de SOE, de Hidrogea, antigua OE de Barcelona, hay que ser sincero, hemos estado un poco quizá de espaldas históricamente a este tipo de startup, de emprendedores, y antes algún compañero decía que costaba mucho llegar y así es. Estamos en un sector muy estable, ¿no? Al final, el consumo de agua, pues fijaros, realmente, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena os puedo decir que en estos 3 meses que llevamos de pandemia el consumo se ha mantenido. Es decir, no es una actividad que haya sufrido una variación importante como muchas otras, ¿no? Con lo cual, a veces pues un poco nos acomodábamos en esa situación y no queríamos innovar. Sin embargo, esto está cambiando y bueno, sí realmente cuando vemos una idea muy buena, pues claro que queremos hacerla nuestra y quedarnos con esa empresa. No lo sé, yo ya ahí me pierdo un poco porque hay otra área de la compañía donde van a parar estas iniciativas y realmente no sé cómo están ahora planteándolo. Pero yo creo que ahora ya cada uno tenemos nuestra identidad y si empresas pequeñas se pueden apoyar en nosotros para lanzarse, que no piense que vamos a querer adquirirla y robarles, por decirlo así, la idea o comprársela, no robar nada, sino comprársela, sino que vamos a dejarlas que tengan su camino y evidentemente, claro, lógicamente si nos interesa, algún compañero también ha hablado de GoHub, que es pues por decirlo así como el Dynapsis de Aguas de Valencia, que es uno de nuestros competidores, ¿no? Pues bueno, también están en ese camino y claro que si tenemos una buena idea o la vemos, pues vamos a intentar que no llegue a la competencia, eso es evidente, ¿no? Pero bueno, creo que no tengan miedo los emprendedores de acercarse porque realmente ahora lo que queremos es colaborar y fomentar la innovación en el sector en global y el sector del agua, pues es un sector bastante, insisto, estable, donde las concesiones son a largo plazo, con lo cual tampoco estamos en el día a día peleando, entre comillas, con la competencia, pero para ganar contratos y por tanto nos da más estabilidad y bueno, realmente con contratos a largo plazo pues tenemos tiempo de
de amortizar aquellas inversiones que podamos afrontar, y eso pues bien, de darle tranquilidad a los emprendedores para que se acerquen a nosotros. Yo ahí vuelvo a incidir un poco en la naturaleza de la estructura que hay en el corporate venture, ¿vale? Que es, por un lado, puede haber departamentos de M&A dentro de ese corporate que diga, oye, yo me dedico únicamente a identificar empresas que puedan ser absorbidas por mí, ¿no? En ese caso normalmente suele ir ya a fases más avanzadas en la que pues se hacen, como os digo, o bien adquisiciones mayoritarias o bien compras totales de compañías, ¿vale? Pero si nos vamos al corporate venturing en cuanto a impulsar desde abajo, no tendría sentido, normalmente, depende, luego hay excepciones, ¿no? Pero no tendría sentido coger una participación mayoritaria porque ya no sería venture capital, sino sería otro terreno. Entonces depende de la división, por así decirlo. Depende de la división que tenga cada corporate. Incluso hay corporates que tienen varias líneas, una que van a early y otras que van a más growth y orientadas a M&A. Bien. Faustino, ¿querías comentar algo? No, yo quería comentar que yo lo siento, pero tengo que despedirme porque a las 7 entro en otro webinar y me están reclamando por el otro canal. Muchas gracias por tu presencia. No, simplemente decir que yo creo que al final la relación entre startups y corporate en el medio y en el largo plazo tiene un gran potencial. Evidentemente, si se aplica todo lo que hemos hablado, muchas cosas que hemos hablado. También creo, pero esto ya es una opinión muy personal, que los corporates, sobre todo las empresas grandes o muy grandes, tienen una responsabilidad de cara a las empresas pequeñas y a la sociedad de devolver lo que han conseguido, que evidentemente el 100% es por su trabajo, su visión y el riesgo que han corrido, pero sí deben devolver algo al tejido industrial y a la sociedad, y qué mejor forma que ayudar a empresas emergentes, ya no solo por una cuestión moral o ética, sino porque realmente en el medio plazo o en el largo plazo puede ser muy productivo para ambas. Pues muchas gracias, Faustino. Sí. Así que lo siento, pero os tengo que dejar. Bien. Adiós, Muchas gracias por contar con nosotros o conmigo. A vosotros. Chao, Faustino. Adiós. Diego, hay Faustino. una pregunta para ti que dicen Sí, que ¿cuál de las fácil. 3 ramas de expansión, consorcio, corporate o cliente final crees que es mejor y por qué? Es que no hay una mejor que otra. Son complementarias porque son momentos temporales distintos. Lo ideal, tu mejor inversor es tu cliente. Es decir, al final yo quiero evolucionar hacia trabajar directamente con cliente final. Ahí llegará el momento de estabilización de la empresa. ¿Qué ocurre? Que dado... Es lo que comentábamos antes del inicio del webinar. Aquí la idea clara es que hay una larva de un insecto que se come el residuo y lo transforma en productos de alto valor añadido. Esa es la idea básica. A partir de ahí, esa idea básica la podemos llevar a escalas distintas en cualquier parte del mundo. Yo quiero ir a cliente final. Yo puedo trabajar con un cliente en Europa y automatizar la instalación hasta tener un gemelo digital en el que yo... tengo muy pocas personas en fábrica y desde Cejín puedo controlar una instalación que está en Madrid, sin ningún problema, con sensorización, bueno, todo esto tenerlo cerrado. ¿Qué ocurre si voy a poner una instalación en India? Que probablemente tenga que olvidarme de ese nivel de automatización y vaya a algo más manual por tema de costes simplemente. Entonces, vamos a cliente final. Y lo que yo quiero mantener en el tiempo, obviamente, es la participación en consorcios de investigación que me permitan añadir valor a la tecnología y a los productos finales. Ese es básicamente el planteamiento. De las 3 ideas, bueno, yo trataría de descartar la de la inversión y que la inversión en el escalado del proceso llegue por el capital que aporta un cliente final. No porque, además, es una cosa que desde el principio lo he querido, que he querido que fuera así. No quiero que Entomóvil Agroindustrial sea una empresa que necesite grandes volúmenes de inversión propia para poder desarrollar el producto. Oye, vayamos a una relación con un cliente y que sea el que ponga el capital para el escalado del proceso.
No sé si me he explicado. Bien. Bueno, me gustaría haceros una pregunta posiblemente final, como de diagnóstico. La innovación en España todavía estamos un poco por detrás de los principales países europeos, y uno de los aspectos que denotan ese retraso, ese gap, se habla realmente del bajo índice todavía de colaboración entre empresas, ¿no? Entonces, quería que dieseis vuestra opinión, pero al final es algo que también, en cierta forma, afecta al corporate venturing, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estáis viendo vosotros que eso va mejorando o no en la actualidad? En general. Javier. Pues, a ver, yo considero que, claro, estamos todavía podemos evolucionar mucho más en España, que era un poco, creo que comentaban por encima, ¿no? Al principio de la intervención, que es un ecosistema que vamos en una dirección ascendente, ¿no? De crecimiento, de interrelación entre corporates y startups, ¿vale? Entonces, han aparecido, vamos, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, han aparecido muchas iniciativas de empresas que, oye, se han dado cuenta que puede haber ahí sinergias importantes, pero todavía no estamos al nivel que pueden estar otros países ni por asomo. Entonces, lo primero, yo creo que tiene que haber dos puntos aquí. Uno, que la startup aprenda a vender lo mejor posible su solución o producto al corporate, y otro, que el corporate tenga dentro de su estructura gente especializada en quizás analizar el planteamiento que puedan tener las startups, porque al final, sin ir más lejos, os voy a poner un ejemplo rápido. El sector bancario ha sufrido un cambio, por así decirlo, y se ha dado cuenta desde hace unos años, ¿no? que las startups ya no es solo que sean todas startups, ¿no? en fase inicial y sean clientes pequeñitos, sino que puede haber clientes pequeñitos que puedan crecer mucho y puedan ser grandes cuentas para ellos. Entonces, claro, no es lo mismo valorar desde una banca retail de oficina de barrio un planteamiento de una startup, ¿vale? que lo valore un departamento especializado en este tipo de empresas. Entonces, eso es un poco lo que está aconteciendo, ¿no? Lo hace Caixa, lo hace Sabadell, lo hacen también otras iniciativas, pero bueno, en el caso de Sabadell, vamos, creo que lo están haciendo muy bien. Tienen iniciativas corporate con la línea de InnoCells, luego tienen oficinas retail especializados en colaborar con startups a nivel a nivel financiero, sin inversión por medio, y luego pues tiene un vehículo de inversión también, con lo cual cierran un poco el círculo. Entonces, bueno, yo creo que se está trabajando en ello, creo que todavía queda mucho recorrido, pero confío en que poco a poco también hay muchas empresas en España que todavía no se han digitalizado, o el tejido empresarial español no está tan digitalizado como puede estar el norteamericano. Entonces yo creo que también es cuestión de tiempo que ese fit pues cada vez sea mayor. Sí, fíjate, es que en realidad hay muchas aristas, porque si lo piensas, dices, ¿por qué esto no va a más? ¿Es porque las grandes empresas no quieren? Oye, no, si a la gran empresa tú le das una solución que le vale, la gran empresa va a ir hacia adelante, porque tiene capacidad para ir hacia adelante. Pero no nos olvidemos que también es necesario fomentar que los jóvenes o no tan jóvenes o personas que tienen algunos años de experiencia en empresa privada tengan facilidades o oportunidades de poder materializar una startup que dé soluciones a una gran empresa. Y te diría que puede ir desde el propio ámbito universitario, que de alguna forma dé alas a aquellas personas inquietas que quieran ir hacia eso, pero también desde la administración pública, como hay elementos dentro de la administración pública y organizaciones que fomentan que haya personas que traten de avanzar hacia ofrecer servicios muy específicos y muy verticales a empresas que probablemente su día a día no les permite desarrollar de forma interna, y entonces buscan el apoyo fuera. Al final creo que son muchas aristas que si van convergiendo
podremos hacer que crezca de manera muy importante el ecosistema este de colaboraciones entre startups y grandes empresas, de alguna forma por ahí. Sí, yo añadiría precisamente a esto un poco más que colaboración interempresas, hablaría de colaboración público-privada. De hecho, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU del año 2015 ya empiezan por primera vez hablan de colaboración público-privada. Las empresas un poco éramos antes, hasta el 2015 éramos un poco los malos de la película en el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente en general. Y ya se habla de eso. Y de hecho, empieza a haber concursos públicos en los que se fomenta esa innovación, incluso propiciando el propio concurso. Es decir, claro, cuando una administración pública tiene que licitar al... Se va el sonido, Andrés. Sí. Ahora, se ha ido el volumen. Ahora. Hola. Sí. ¿Me escucháis? Perdón, no sé por dónde os habéis quedado, pero bueno. No, ha sido un momento solo. Vale, de la colaboración público-privada, y la que decía que ya empieza a haber, pues no recuerdo exactamente el nombre de la ley, pero habla de que desde el punto de vista del emprendedor se puede ir a una administración pública a presentarle un proyecto innovador y de tal manera que esa administración, que por ley tiene que licitar el servicio o aquello que se vaya a desarrollar, pero ya puntuando a la empresa o al emprendedor que le ha enseñado el camino, por decirlo así, nace con una serie de puntos de ventaja y en orden de 5 puntos sobre 100 suele ser lo habitual, de tal manera que ya naces con una ventaja para, evidentemente, fomentar que se innove, que se desarrollen iniciativas innovadoras y que luego no la lleves a la administración pública y se la quede la competencia, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo. Bueno, pues también son vías para colaborar y eso también de las empresas grandes como puede ser Hidrogea, que nos cuesta mucho mover la rueda, como antes decíamos, pues ese tipo de iniciativas nos viene muy bien para poder desarrollar iniciativas de tal manera que sean financiadas por la administración pública y bueno, pues lanzar ese tipo de desarrollos y que ya, pues las barreras que antes podía haber, porque yo he participado en iniciativas en las que se han descartado por el hecho de que, bueno, esto lo vamos a desarrollar, lo vamos a hacer y cuando estemos en el ayuntamiento, en la consejería y se quiera lanzar, pues al final se lo puede quedar la competencia. Entonces, pues, un poco estamos haciendo el trabajo a la competencia. Por eso ya está empezando a cambiar también, insisto, en los pliegos de condiciones. Oye, y es un motivo más para fomentar el emprendimiento. Preguntan también cuál es la fase adecuada de una startup para captar la atención de una corporación. Pues depende, yo creo que más o menos lo hemos comentado, ¿no? Depende del corporate y si el corporate tiene programas orientados a fases muy early o no, ¿vale? O si el corporate directamente no tiene líneas de inversión, sino que tiene acuerdos o líneas estratégicas de colaboración sin inversión, que también es importante esa parte. Pero yo vuelvo a decir, aquí la clave es inventar, saber dónde está el proyecto, dónde está el corporate, estudiar el corporate e intentar dar con esa persona que pueda detonar esa primera reunión, por así decirlo. Sí, y hay una cosa muy importante y es trata de no hacer perder el tiempo a la gente del corporate. Quiero decir, trata de identificar muy bien cuáles son las necesidades de ese gigante al que quieres acercarte, porque a lo mejor lo que tienes que hacer es esperarte 6 meses para esa primera reunión. Quiero decir, permitirme la expresión, no gastar el cartucho antes de tiempo. Quiero decir, yo creo que esto es importante y Javier lo veas entiendo porque, ¿verdad? Quizás estos vehículos, si la propia empresa ya tiene una aceleradora interna y todo esto, pues ellos hacen criba, pues tú presentas tu candidatura y te dicen, mira, no, pero si no vas por ese camino y lo que haces y tienes una vía directa, por suerte, a una persona en concreto, trata de valorar si es el momento temporal en el que tienes que acercarte a esa empresa.
porque probablemente estés perdiendo la oportunidad de mostrar algo realmente interesante. Yo ha habido empresas que las he tenido aparcadas hasta que teníamos el centro de investigación abierto aquí en Cejín, porque antes yo tenía teoría, ahora la empresa tiene teoría y práctica y tiene una planta piloto que enseñar. Entonces, oye, no vayas a empresas a hacerles perder el tiempo, que no te lo van a tomar a mal, pero en realidad les estás haciendo perder el tiempo, porque no es el momento concreto en el que tienes que ir. Andrés. Bueno, esta pregunta quizás es más para los que ya la han contestado que para nosotros, donde no, porque no sabría, la verdad que no sabría muy bien qué responder, no tengo tanta experiencia en este tipo de desarrollo de iniciativas y bueno, yo creo que la han contestado ya los compañeros. Muy bien, pues gracias. Pues si os parece, voy a pasar el turno a José Manuel Antón, que en representación de la COEC va a decir unas palabras y a clausurar el webinar. José Manuel. Buenas tardes a los que no os había saludado antes. Bueno, Carlos, muchas gracias. Agradeceros al CEIC y al equipo el desarrollo de este webinar, a Javier, a Diego, a Faustino y a Andrés, por supuesto, por la colaboración, prestarse a que los demás conozcamos esta experiencia. Creo que ha sido muy útil. Creo que las startups tienen más conocimiento de cómo relacionarse con las corporate. Espero que se les haya quitado el miedo y de que hayan aprendido que a lo mejor antes de hacer ese acercamiento pues hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Y que de investigación, de saber ese timing que acabáis de hablar, pero creo que ha sido muy productivo. He visto bastantes startups que han estado presentes y además que han hecho las preguntas, así que el tema de las preguntas es lo que realmente demuestra que ha sido instructivo el webinar. Así que nada, muchas gracias y espero que volvamos a repetir esta experiencia dentro de poco. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y espero que vengan muchas más, seguro que sí. Gracias por la invitación, de verdad. Muy interesante, muy interesante. Poner puntos en común. Gracias. Pues a todos vosotros y con esto pues damos por finalizado el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto a todos. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.